Importante, en todas las sesiones manténganse silenciados hasta la sesión de preguntas y respuestas. Eso es para que no nos interrumpamos y la clase pues como tal sea fluida. Hoy, como tenemos planificado, vamos a hablar de un inicio teórico. Okay, vamos a hacer referencias a una parte teórica. Todas las clases posteriores, las prácticas, van acompañadas siempre de una pequeña introducción de aquellos conceptos y aquellas terminologías que van acompañadas y que son necesarias dominarlas para poder comenzar a trabajar de manera fluida. ¿Okay? Porque todo en la vida tenemos que tener, digamos, un basamento teórico con el cual acompañarnos. ¿Okay? Si nosotros no dominamos ciertas terminologías, a lo mejor programar o hacer ciertas cosas se nos va a complicar. ¿Okay? Entonces eso es muy importante. El día de hoy es a modo de introducción. ¿Okay? Sería conceptos básicos de lo que tiene que ver con programación y desarrollo de algoritmos. Y la clase que viene ya comenzaríamos como tal a desarrollar algoritmos con un programa que tienen que haber descargado. Voy a mostrarles eso primero, es importante. Acá en la plataforma, en la sección del módulo 1, ¿okay? Ustedes se van a encontrar con primero una introducción al curso, que es la clase pasada, que fue básicamente hablarles un poco sobre la plataforma, quiénes somos, cómo está estructurado todo el tema del curso. ¿Okay? Básicamente fue eso, y conocerlos un poco a ustedes. ¿Okay? No asistió todas las personas que estaban inscritas, es más, recién ese fin de semana fue que comenzaron a conectarse a la plataforma. O sea, yo estuve viendo los inicios de sesión y más o menos ese fin de semana fue que comenzaron. Entonces, acá en el módulo 1 van a conseguir las clases de los primeros pasos, donde ustedes van a aprender a instalar, porque este sería el primer paso para poder programar. Cuando yo voy a programar, yo necesito tener una serie de herramientas que van dirigidas a lo que yo voy a hacer. ¿Okay? Entonces acá tienen a modo de tutorial el cómo instalar el WAM server, que es el servidor web, cómo instalar el codificador o el editor para programación Visual Studio Code, y cómo instalar todas las dependencias y configurarlo. ¿Okay? Una vez que terminen eso, también se van a crear una cuenta en GitLab. Este es una plataforma donde los desarrolladores pueden subir sus proyectos. ¿Okay? Y vamos a tener la clase de hoy y dos clases más que serían para esta semana, en donde vamos a comenzar ya con algoritmia. ¿Okay? El próximo sábado veríamos clase presencial, o sea, clase en vivo el día sábado, pero previamente durante la semana van a haber dos clases más en donde ustedes van a trabajar un poco con lo que es PCInt. PCInt es esta herramienta que ya también la van a instalar con el paquete que yo les dejo allí para descargar, que es para desarrollar algoritmos en lenguaje natural. ¿Okay? Van a poder desarrollar algoritmos y van a poder desarrollar también diagramas de flujo de datos. Entonces, la primera etapa del curso se enfoca en esto, porque necesitan ustedes poder trabajar con las estructuras lógicas. Acá están todos los archivos para descargar. Todos los módulos van a estar más o menos estructurados igual, o sea, van a tener 4 secciones y van a tener una serie de material digital para leer, y van a tener algunos archivos para descargar, que pueden ser código ya realizado que veamos en clase, o puede ser también algún archivo complementario, alguna librería que se necesite para poder desenvolvernos durante el módulo. ¿Okay? Esto era lo que quería dejarles claro respecto a lo de la plataforma. Entonces vamos a volver a la clase de hoy. Nosotros, cuando iniciamos en el mundo de la programación, y cualquier tipo de emprendimiento, o sea, cualquier cosa que queramos desarrollar, en la que queramos desarrollarnos y en la que somos nuevos,
nosotros necesitamos dominar en primera instancia algunos conceptos básicos o contenido teórico para poder manejarnos más libremente. ¿Okay? Necesitamos siempre el apoyo de alguien experimentado. En este caso sería yo durante este curso, que tendría mi rol de mentor. ¿Okay? Yo estaría con ustedes haciéndole tutoría. La idea de que los grupos del curso sean pequeños es precisamente de que si a ustedes tienen alguna dificultad durante el desarrollo del curso, yo pueda atenderlos de manera individual. ¿Okay? Ese es parte del motivo por el que tenemos grupos que no pasan de 20 personas. Cuando pasan de esa cantidad, nosotros tendríamos 2 grupos. Tener el manejo del idioma inglés básico. No necesariamente necesitan hablarlo, pero sí por lo menos dominar palabras claves que son muy sencillas, pero las necesitamos dominar un poco para saber en qué contexto nos estamos manejando. Aquí pueden ver del lado izquierdo, este es un pequeño fragmento de código. Entonces fíjense que hay muchas palabras que son simples, pero están en el idioma inglés. ¿Okay? Es importante que ustedes tomen nota de las cosas que estemos conversando, ¿okay? Y hacer preguntas. Esto es algo que yo he notado durante todo el tiempo que tengo dando clases. A veces a los alumnos les cuesta mucho preguntar. Y la primera persona que ustedes a las que tienen que recurrir siempre es a su profesor, pues al docente. Eso es importante. No se queden nunca con dudas. Esto es vital para el proceso de aprendizaje. Y en el curso vamos a ver, como ya les mencioné, vamos a ver estos lenguajes de programación para poder manejar el contenido y el proyecto final que vamos a realizar. ¿Okay? Ulises, no se ve nada. No se ve, vamos a ver. Ahí comparto de nuevo, a ver. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Bien, bien. Bueno, básicamente lo que vamos a ver hoy es cuáles son unos conceptos importantes que tienen que ver con el curso, qué son los datos, qué es la información, la diferencia que hay entre ambos y cómo los maneja la computadora. Esto es muy importante que un programador lo sepa para poder saber entender lo que es una variable, lo que es una constante, lo que son los tipos de datos o las características que pueden tener esos datos. Y conociendo esto ya se nos va a hacer mucho más sencillo entender ciertas características que tienen los lenguajes de programación. Vamos a ver lo que son los lenguajes de programación, qué características tienen, cómo se clasifican, y ya con esto tendríamos de intro para comenzar a trabajar con el PCInt, que sería el desarrollo de algoritmos. Cuando nosotros trabajamos con una computadora, nosotros contamos con unos dispositivos de hardware que van dirigidos a la entrada de datos. Cuando nosotros nos referimos a un dato, estamos hablando de, matemáticamente hablando, estamos hablando de la unidad mínima de información, o sea, sería o un 1 o un 0 lógico, que eso se traduce a nivel de hardware en un paso de la corriente eléctrica o la ausencia de la corriente eléctrica en un circuito dentro del computador. ¿Okay? Eso básicamente, o sea, explicándolo de forma simple, ese sería, digamos, el comportamiento. Cuando yo presiono una tecla del teclado, él manda una serie de pulsos eléctricos y de ausencia de ese pulso eléctrico, o sea, él enciende y apaga un circuito n cantidad de veces para mandar una instrucción al computador. El computador, por medio de la memoria RAM, el sistema operativo y el procesador, se encarga de manipular o procesar esos datos y definir si eso va a una interfaz de salida o si va a un dispositivo de almacenamiento. O sea, la computadora es la que se encarga
de hacer esa comparación, esa selección de a dónde vamos a mandar esos datos o qué vamos a hacer con ellos. Nosotros tenemos unos dispositivos de almacenamiento que pueden ser un pendrive, puede ser el disco duro, puede ser un disco duro de estado sólido, o sea, cualquier dispositivo de esos de almacenamiento, inclusive un dispositivo en la nube, porque ahora estamos hablando de que tenemos la posibilidad de guardar información en otro computador que no sea el local, que es lo que nosotros vamos a hacer cuando estemos trabajando con GitLab. Cuando estemos trabajando con esos servidores de GitLab, nosotros vamos a tener nuestro proyecto o la actividad que estemos realizando en nuestro computador, pero a su vez, al mismo tiempo, vamos a sincronizar esa información en los servidores de GitLab. Entonces, yo voy a poderlos revisar y al mismo tiempo ustedes también van a poder trabajar con ellos en tiempo real. Vamos a tener, por un lado, podemos tener salidas por medio de una pantalla, o podemos tener salidas impresas también. Entonces, lo que interesa de acá es que cualquier software con el que nosotros trabajemos va a tener una entrada, una fase de procesamiento y una salida de datos, que puede ser en pantalla, puede ser impresa, o sea, física, o puede ser simplemente un dato que va a ser enviado a almacenamiento. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de los datos, ellos tienen unas características y según esas características son clasificados. Nosotros tenemos datos de tipo numéricos, que ahí estaríamos hablando de números reales o de números enteros, y en los números reales tenemos otra subdivisión en donde tenemos los que son decimales y los que son de punto flotante. ¿Okay? Cuando hablamos de decimales son los que tienen dígitos después de una coma, o sea que generan una fracción de un número. Cuando hablamos de punto flotante, estamos hablando también de un tipo de decimal, pero que también tiene un dato que se envía al computador, que es el signo, que es cuando nosotros hablamos de un número positivo, un número negativo. Estamos hablando estaríamos moviéndonos dentro de este ramo. Luego tenemos también un tipo carácter. Cuando hablamos de carácter, yo puedo escribir un número también, pero el computador no va a reconocer eso como un dígito, como un número, sino que lo va a reconocer como la letra que representa a ese número. Por ejemplo, el 1 tiene un 1 a nivel de valor, pero también tiene un 1 representado gráficamente, que es el número 1. Entonces ese número 1 representado gráficamente es el carácter, o sea, el carácter 1. Y se trata de manera diferente. Yo con un carácter como tal, yo no puedo hacer operaciones matemáticas. Yo no puedo sumar una letra. ¿Okay? Entonces los números también están metidos dentro de esta categoría, pero no se puede realizar operaciones matemáticas con letras como tal. ¿Okay? Es visto como un carácter, como una letra. También tenemos los que son de tipo lógicos o que son de tipo booleanos. Cuando hablamos de esto estamos hablando de verdadero, falso, ¿okay? Esos son datos de tipo booleanos, o sea, me devuelven verdadero o falso. En inglés sería true o false. Entonces tenemos estas categorías básicas y que son comunes en todos los lenguajes de programación. Ahora, cada lenguaje de programación tiene como que unos subtipos propios del lenguaje. O sea, dentro de los reales yo voy a tener otras divisiones que son propias, qué sé yo, de Java, por ejemplo. Yo voy a tener algunas características para manejar caracteres que van a ser propias de otro lenguaje de programación. ¿Ok? Pero estos serían como que los primitivos, los más básicos. Ahora, cuando nosotros nos queremos desenvolver como programadores, tenemos que entender qué es lo que vamos a realizar. Cuando nosotros queremos programar, eso es una acción como tal. Entonces esa acción nos permite
darle instrucciones. O sea, nosotros estaríamos cumpliendo el rol como de enseñarle a la computadora a hacer una función, a hacer una característica o una actividad en específico. Por ejemplo, cuando nosotros queremos que el computador nos sume un número, nosotros tenemos que enseñarle a hacer eso. O sea, él tiene dentro del procesador todas las características necesarias para poder realizar eso, pero nosotros tenemos que ordenarle los datos de manera que el computador pueda tomar esos datos y hacer esa operación, a pesar de que él sabe que es una suma, que es una resta, sabe lo que es un operador, un operando. O sea, él sabe todo eso, pero no lo tiene organizado. Entonces, al no tenerlo organizado, no puede realizar esa operación. Entonces, allí es donde entramos nosotros como programadores. Nosotros le damos las instrucciones a la máquina por medio de un dispositivo de entrada para que él pueda darnos como salida el resultado de esa operación, en este caso del ejemplo que estoy dando, el resultado de esa operación matemática. Acá vemos, por ejemplo, un concepto que me pareció bastante completo o el más adecuado para definir lo que es programar. Entonces, es crear programas, o en este caso software, que le enseñan al ordenador a hacer alguna actividad o algo a través de una secuencia de instrucciones que debe seguir y que hemos escrito usando un lenguaje de programación específico. ¿Ok? Entonces, dependiendo de las actividades que nosotros vamos a realizar, nosotros necesitamos utilizar un lenguaje de programación. Ahora, ¿qué lenguaje de programación vamos a utilizar? Eso va a depender de la actividad que vamos a realizar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una aplicación web, yo necesito utilizar lenguajes de programación que tengan características y que tengan herramientas para poder funcionar sobre servidores en la web. Ahora, si yo quiero hacer una aplicación que va a ser solamente para utilizarla dentro de una red local y que va a formar parte de un conjunto de ordenadores, o sea que no va a salir a la web, entonces ahí hay otros lenguajes de programación que van orientados a ello. Por ejemplo, tenemos C#, tenemos Java. Java tiene una división que es para la web, pero también tiene la versión para trabajar en standalone. En programación, cuando escuchen la palabra software standalone, estamos hablando de un software dedicado a un ordenador de escritorio. ¿Ok? Puede conectarse a través de una red y todo eso, pero no está diseñado en sus fundamentos para trabajar vía web. ¿Ok? Él puede posteriormente, nosotros podemos tomar un software standalone y conectarlo por medio de un servicio web o por medio de otra herramienta a la web, pero no es su comportamiento primordial, o sea, no es el comportamiento para el cual fue diseñado. Ahora, ¿qué es un programador y cuáles son las características que debe tener un programador? Bueno, ustedes a partir de ahora, que van a comenzar con el tema de desarrollo de algoritmos, ustedes se van a convertir en esto, en un programador. Ahora, si nos remontamos un poco a la parte histórica, anteriormente habían dos funciones. Nosotros teníamos por un lado el analista programador y por otro lado teníamos el analista y por otro lado teníamos al desarrollador o programador. ¿Ok? ¿Qué sucede? El analista en aquellos tiempos, cuando nosotros queríamos hacer un sistema, él era el que tenía el contacto directo con los clientes. O sea, tú contactabas la empresa a la que trabajábamos, contactaba un cliente, ese cliente le daba una serie de requerimientos al analista y el analista lo pasaba al programador. ¿Ok? Y el programador era el que se encargaba de traducir todas esas especificaciones y toda esa serie de documentos, porque hay una serie de documentos que se generan de por medio al momento de tomar los requerimientos. Él se encargaba de traducirlo al lenguaje de programación que íbamos a utilizar. ¿Qué sucede? En ocasiones habían retrasos, habían problemas en la interpretación de lo que el analista daba
con lo que el programador desarrollaba. Esto da la aparición de lo que conocemos hoy en día como programador o analista programador. Cuando nosotros desarrollamos como programadores, vamos a tener unas personas dentro de nuestro equipo de trabajo que van a cumplir una tarea muy similar a la que hacía el analista. Pero nosotros como programadores también vamos a tener contacto directo con los clientes. O sea, la persona que va a utilizar los sistemas va a tener también contacto con el programador. Entonces, hoy en día no es una actividad aislada, sino que se trabaja en conjunto. O sea, el programador cumple algunas tareas de comunicación con los clientes. ¿Okay? Esto optimiza el proceso de desarrollo, optimiza la comprensión del problema o de la situación que tenemos que desarrollar a nivel de software, y nos va a dar como parámetro final un mejor sistema, con menos errores y con una adecuación a los requerimientos que el cliente nos ha dado. ¿Okay? Entonces, podemos definir que el programador es aquella persona que escribe, depura y mantiene el código fuente de un programa informático. ¿Ok? ¿Qué pasa? Nosotros vamos como programadores a escribir el código, lo vamos a depurar. Cuando hablamos de depurar en programación, estamos hablando de detectar fallos o cuellos de botella en nuestro software para poder optimizarlo. O sea, puede ser una depuración por fallo o puede ser una depuración por tiempo de respuesta en las operaciones. Y lo vamos a mantener. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos un sistema, el sistema no muere allí. El sistema es un ecosistema que está en crecimiento constante. Nosotros tenemos bases de datos, tenemos la parte del lenguaje de programación, tenemos las interfaces gráficas. O sea, todas esas cosas evolucionan, y a medida que evolucionan nosotros tenemos que hacerle actualizaciones, que eso es el mantenimiento de mi sistema para que pueda ser funcional a lo largo del tiempo. ¿Okay? Y tenemos que pasarle esas instrucciones por medio del lenguaje de programación al hardware de la computadora para que pueda realizar esas actividades. Ahora, ¿qué características deberían ir desarrollando ustedes? Algunos ya puede ser que la tengan ya desarrollada, pero estas serían como que las cualidades que deberían tener ustedes. En primero, un programador tiene que ser curioso. O sea, un programador todo el tiempo tiene que estar en constante actualización, de ver las cosas nuevas que van saliendo en el mercado. Esto incluso me atrevo a decir que la parte de programación, de desarrollo, a como está evolucionando en este momento, es mucho más rápida la forma en cómo se actualizan los software que lo que se actualiza un médico, por ejemplo, para poner un ejemplo así muy puntual. ¿Okay? Es muy rápido y nosotros tenemos que ir a la par con esa velocidad, ¿okay? En la que va evolucionando todo. Los lenguajes de programación aproximadamente están sacando actualizaciones cada 2-3 meses. Anteriormente era un plazo más largo, pero ahora no. En cada 2-3 meses sale una versión completa nueva. Entonces es importante que nos mantengamos todo el tiempo actualizados. También nuestras herramientas. Si yo tengo un entorno de desarrollo, por ejemplo, tengo el Visual Studio Code instalado, que es con la primera herramienta que voy a empezar a trabajar, esa herramienta todo el tiempo se está actualizando. Inclusive mensualmente sacan una revisión, una actualización de mejora. Entonces es importante que nosotros tengamos nuestras herramientas, nuestro código fuente, nuestras librerías actualizadas para poder ofrecer un mejor servicio y obtener mejores resultados. Entonces por allí tenemos que ser muy curiosos, probar nuevos software, probar nuevas herramientas. A veces las herramientas que salen nuevas sustituyen en cuanto a la funcionalidad a las otras herramientas. Deben tener un pensamiento claro. Ustedes tienen que ejercitar muchísimo
el pensamiento lógico, o sea, resolver problemas de manera rápida, de manera eficiente, dar respuesta de una manera más estructurada. ¿Okay? Y esto no solamente se va a ver representado en programación, sino que ustedes van a empezar a comportarse. Por eso yo digo que ser programador es un estilo de vida, es un cambio de paradigma en nuestra vida, porque nosotros empezamos a pensar como programador también con algoritmos, no solamente cuando estamos frente a la computadora, sino que nosotros pensamos con algoritmos y con estructura en toda nuestra vida. O sea, todo lo que realizamos a diario lo realizamos desarrollando pequeños algoritmos. Y como ya entendemos que nuestra vida también se mueve de ese modo, empezamos a dar respuesta a los problemas y respuesta a las cosas tomando esa premisa como desarrollador. ¿Okay? Entonces eso es importante. Deben tratar de leer y comprender rápido. Nosotros en programación conseguimos información. Por ejemplo, hay libros que tienen hasta 3000 páginas, ¿okay? Manuales de programación de un lenguaje que pueden tener esa cantidad de páginas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho contenido y en internet mucho más aún. Entonces es importante que nosotros desarrollemos la lectura y la comprensión rápida de la lectura. Eso poco a poco, a medida que ustedes van leyendo información y que se van nutriendo de la terminología técnica, se les va a hacer mucho más sencillo poder hacer cruce de información entre diferentes libros, hacer cruce de información entre diferentes personas que programan o diferentes visiones de otros programadores y poder hacer ustedes, digamos, una conclusión general. Pero eso es importante que lo desarrollen porque les va a ayudar a ustedes a aprender nuevos lenguajes de una manera mucho más rápida. ¿Okay? De repente, en este primer momento que estamos haciendo este curso introductorio, a ustedes les puede tomar estos 3 meses poder comprender el lenguaje como tal. Pero a medida que ustedes vayan practicando, se meten con otro lenguaje de programación y es mucho más fácil. Van a notar que va a ser mucho más sencillo entender cosas de los otros lenguajes de programación. Entonces eso forma parte de lo que es esta parte de la lectura. Atención a los detalles. Tenemos que ser muy detallistas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo tuve un profesor en la universidad que él nos dijo a nosotros cuando empezamos a ver programación, me acuerdo era programación 3, empezamos a ver visual. Él nos hizo un comentario, nos dice, ustedes tienen que desarrollar los sistemas pensando en que el usuario es un torpe. Él decía así, él decía, el usuario no sabe nada, él va a llegar ahí, va a haber un botón y aunque el botón le diga no presione este botón hasta que llene esto, y él va a ir y va a presionar el botón sí o sí. Entonces ustedes tienen que pensar o adelantarse, mejor dicho, a todo lo que una persona que vaya a usar el sistema pueda cometer dentro del sistema. O sea, ustedes tienen que pensar en que si ustedes le dicen ingrese su DNI solo números sin puntos, ustedes tienen que pensar de que el usuario va a venir y va a poner el punto, aunque lo diga allí, aunque ustedes lo tengan bien claro y lo tengan muy puesto allí, ustedes tienen que pensar en eso y tienen que hacer que el software tenga la predisposición de dar una respuesta ante cada una de las situaciones que se vayan a presentar. Entonces a eso se refiere esta cualidad. Tenemos que tener una atención en el momento que nosotros vamos a desarrollar para que nuestro sistema pueda anteceder cualquier situación que se pueda desarrollar en el momento del uso de la aplicación. Ok, aprender temas fuera de la programación. Esto es muy importante también porque nosotros como desarrolladores no es que solamente tenemos que aprender un lenguaje de programación. Nosotros a veces nos mandan a hacer, por ejemplo, un sistema administrativo. Nosotros tenemos que aprender por medio de contadores, abogados y la parte financiera, por ejemplo, todas las características o todas las cosas que tiene que tener ese sistema administrativo para que pueda cumplir las necesidades que tienen los contadores para poder llevar la contabilidad de una empresa,
los abogados para ver qué cosas legales se ven inmiscuidas en cada una de las operaciones financieras que haga ese sistema administrativo, y la parte financiera de que pueda registrar todas las operaciones bancarias, el poder hacer una conciliación bancaria automatizada, el que se pueda conectar a una API de un banco y poder sincronizar los datos entre el banco y lo que tiene el sistema. O sea, eso es importante, y son temas que no tienen que ver directamente con programación. Entonces ustedes tienen que tener la facultad o digamos el léxico necesario para poder entablar una conversación con gente de esas otras áreas. Eso es muy importante para que ustedes tengan un mejor trabajo y tengan un mejor resultado. Tienen que ser autodidactas. Esto es muy importante por lo mismo que mencionaba al principio, de que este mundo cambia demasiado, tiene un cambio constante y nosotros tenemos que irnos adecuando a eso. Entonces ahí es donde ustedes tienen que, por cuenta propia, no quedarse solamente con lo que aprendieron, sino buscar más, buscar más información y más contenido para irse nutriendo a profundidad sobre un lenguaje. Tienen que ser adaptables. Ustedes tienen que adecuarse a lo que las mismas especificaciones de un software que nos han solicitado pueda tener en algún momento, cambios. ¿Okay? Nosotros nos piden algo, por ejemplo, es muy difícil que a nosotros nos diga el usuario, por ejemplo, yo quiero un formulario que tenga 5 campos y que en lo que yo le dé a aceptar me muestre los mensajes. Dentro de 3 semanas el usuario se da cuenta de que le faltó algo y te pide un cambio. Entonces nosotros tenemos que ser un poco flexibles, claro, no al extremo, porque hay momentos en el que los usuarios como que se acostumbran a esto de pedir cosas nuevas todo el tiempo. Entonces tenemos que darle al usuario a entender de que hay una estructura, de que hay una forma y que tiene que definir bien qué es lo que quiere. ¿Okay? Eso en primera instancia, pero siempre van a haber pequeños cambios, pequeñas cosas que se tienen que ir agregando al sistema y que nosotros tenemos que ser adaptables a eso, a esos cambios que se van a ir produciendo. También, si yo desarrollo, por ejemplo, un sistema administrativo, que ese es uno de los sistemas, digamos, que sufre como más cambios, un sistema administrativo depende de las leyes, y si en algún momento un gobierno hace un cambio de leyes o hace un cambio de o dictamina algún cambio a nivel de normativas, tenemos que adecuar el sistema, y obviamente los usuarios también se tienen que adecuar a ese cambio. Entonces esto es importante. Y a explorar código. Nosotros como programadores tenemos que empezar a explorar mucho código en diferentes lenguajes. En el tema de base de datos es muy importante que exploremos mucho. Existen muchos proyectos de software abierto, o sea, de open source en internet, con el cual nosotros podemos experimentar, podemos empezar a modificarlo, porque precisamente al ser código abierto, yo puedo acceder al código fuente, a la programación, y puedo hacerle cambios y hacer una versión nueva mía. Entonces eso es factible y nos va a ayudar al principio, en el momento que estamos aprendiendo a programar, a obtener más habilidad. ¿Okay? Entonces esas serían las características básicas. Ahora, un lenguaje de programación es simplemente un sistema de símbolos y de reglas que nos permiten la construcción de programas para que una computadora pueda resolver esos problemas de manera rápida y eficaz. ¿Okay? Estos pueden tener, como hablábamos en principio, una entrada, una salida. Vamos a tener cálculos, manipulación de textos, vamos a tener comparaciones. O sea, nosotros podemos comparar un resultado con otro y mandar la respuesta de ese resultado para que el sistema haga algo. Y vamos a tener la parte de almacenamiento y recuperación de datos, porque los datos en la actualidad, los sistemas no son estáticos, los sistemas son dinámicos. ¿Qué significa esto? Que los datos pueden cambiar a través del tiempo. Yo puedo tener una data guardada, por ejemplo, los datos de una persona
en una base de datos y en algún momento la persona cambió de domicilio. Yo necesito cambiar esa data en esa base de datos. Entonces, obviamente ese cambio tiene que ser móvil, o sea, tiene que tener la posibilidad de cambiar. Entonces, para eso tenemos el tema de almacenamiento y recuperación de esos datos. Entonces, un sistema tiene que tener, un programa tiene que tener estas características. Tiene que tener operaciones de entrada y salida, cálculos, manipulación de textos, lógica. Cuando hablamos de la lógica, estamos hablando de esos momentos en donde nosotros le vamos a decir al usuario, mira, hiciste todo bien y se guardó la información correctamente, o hiciste algo mal y le muestra un mensaje de error, el proceso no se pudo realizar, o cualquier tipo de mensaje dependiendo del sistema. Ahora, ¿cómo se clasifican estos lenguajes de programación? Bueno, nosotros tenemos un lenguaje que se denomina lenguaje máquina o lenguaje, el lenguaje máquina sería el lenguaje binario. Cuando nosotros trabajamos en una computadora, como estuvimos hablando, estamos trabajando con pulsos eléctricos a través del hardware. ¿Okay? Y esos pulsos eléctricos, esa secuencia de encendido y apagado o de envíos de un 1 o un 0 lógico, son los que van a permitir que el computador pueda funcionar. Ese sería el lenguaje máquina, o sea, es el lenguaje, digamos, más profundo dentro de la computadora. Luego tenemos unos lenguajes de bajo nivel, que ya no sería el lenguaje binario como tal, pero es como un intermedio entre el lenguaje binario puro y el lenguaje que nosotros, o una serie de caracteres que son más compatibles o más fáciles de entender por parte de nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con lenguaje ensamblador, se trabaja bastante lo que es el lenguaje hexadecimal. Cuando hablamos de hexadecimal, estamos hablando de un conjunto de operaciones que trabaja con 16 dígitos. ¿Okay? Entonces podemos trabajar con ese lenguaje, que es muy semejante a lo que es el lenguaje binario, pero también un poco más flexible para lo que es nuestro lenguaje natural. ¿Okay? Y por último, tenemos el lenguaje de alto nivel, que ya aquí estaríamos hablando de los lenguajes que nosotros vamos a comenzar a trabajar. ¿Okay? Nosotros vamos a trabajar con PHP, vamos a trabajar con JavaScript, vamos a trabajar con un pseudo lenguaje que se llama CSS. ¿Okay? Pero estos son, digamos, lenguajes que utilizan el lenguaje inglés para poder comunicarse con la computadora. Y obviamente por medio de un intérprete o por medio de un compilador se encargan de traducir eso que nosotros estructuramos en algo binario para la computadora. Porque al final todos estos dos lenguajes que tenemos acá van a llegar a traducirse o a transformarse en código binario. ¿Okay? Eso es importante que lo tengamos claro. Ahora, aquí mencioné dos términos que son importantes entenderlos, que son el lenguaje, los compiladores y los intérpretes. ¿Okay? Hay una diferencia principal en esto. Los compiladores toman mi código fuente, o sea, todo el texto que nosotros tenemos de codificación, lo leen, lo traducen y lo transforman en código binario. O sea, lo transforman en una secuencia de unos y ceros entendibles por la computadora directamente. ¿Okay? Él va a ser el papel, por ejemplo, de un traductor. Yo le digo una serie de instrucciones, la persona lo traduce y luego me devuelve un texto totalmente traducido de todo lo que yo le di. Bueno, el mismo efecto cumple el compilador. Yo le paso todo el algoritmo, él lo compila, o sea, lo transforma y luego me devuelve un archivo que está codificado en binario. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, cuando yo genero un código fuente en C, el lenguaje C, por ejemplo, yo uso el compilador y él me devuelve un archivo .exe, que es un ejecutable que cuando yo le doy doble clic automáticamente la computadora sabe qué es lo que va a hacer. Ahora, cuando hablamos de intérpretes, y aquí entramos a lo que es la programación web. La programación web
utiliza lenguajes interpretados a excepción de Java. ¿Okay? Pero a grosso modo, la programación web utiliza lenguaje interpretado. ¿Por qué? Porque nuestra computadora, por medio del navegador web, va a empezar a traducir línea por línea el código fuente que nosotros le estemos pasando. Y lo va a hacer en tiempo real. ¿Okay? Entonces yo voy a tener aquí un intérprete que va a ser en este caso mi explorador, que tiene una serie de características para reconocer el código fuente. Yo le paso el código, él lo interpreta, lo traduce, ejecuta la línea, o sea, me va a mostrar en pantalla o donde necesitemos mostrar los datos, lo va a mostrar, y si hay algún error en el código, él lo va a mostrar inmediatamente. Yo lo puedo editar como programador, ya eso lo vamos a ver cuando estemos practicando, ¿no? Yo lo puedo editar, le refresco el explorador y automáticamente él vuelve a traducir la línea, ve que está bien y me la muestra perfectamente. Y así vamos a estar, digamos, en este pequeño ciclo en donde él va a estar leyendo las líneas, va a estar mostrándome la respuesta. Aquí, como ven, la diferencia radical entre ambos es que este compila todo y después me dice, mira, tuviste un error, esto está malo, o me devuelve el archivo correctamente funcionando. En el caso de él va a ir interpretando línea por línea y me va a devolver los errores en tiempo real en el momento que los lea. O sea, si está el error en la línea número 5, él me va a decir en la línea número 5 hay un error y entonces yo lo voy a poder corregir. En yo tengo que pasarle cada vez que compile todo el archivo. Esa es la diferencia, digamos, de comportamiento. En cuanto a la respuesta final, va a ser muy similar. Me va a devolver el programa ya funcionando. Pero esa es la diferencia que hay entre cada uno. Ahora, nosotros vamos a comenzar a partir de esta semana a trabajar con algoritmos. El algoritmo es simplemente el conjunto ordenado de operaciones que nos va a permitir hacer un cálculo, una solución o nos va a permitir por medio de la computadora darle respuesta a una solicitud de nuestro mundo o de nuestro entorno. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, elabore un sistema que sume dos números. Bueno, ¿cómo lo harías tú en la vida real? Bueno, yo necesito dos números, o sea, necesito los datos. Los datos, recuérdense que les mencioné que son la unidad mínima de información. ¿Qué quiere decir esto? Que por sí solos ellos no tienen sentido. ¿Ok? Yo tengo dos números, son simplemente dos números. Ahora, cuando yo le coloco a esos dos números un operador, le digo que va a ser 2, por ejemplo, más 2, yo le estoy dando un sentido a esto. Yo le estoy diciendo, esto es una operación de suma, porque estoy usando el operador de suma. Entonces es igual, cuando trabajamos en computadoras nosotros necesitamos ordenar los datos y transformarlos en información. Para nosotros la información sería, aquí podemos, bueno, se ve un poco borroso, pero supongamos, tenemos una serie de datos que se van pidiendo y él me muestra también una respuesta. Entonces me dice la raíz cuadrada de tal, esta operación que tengo acá, y la raíz de 2 es esta operación que tengo aquí. Entonces él me está devolviendo también datos ordenados, me está devolviendo un texto para que yo entienda qué es la respuesta que me está dando y me está devolviendo también el valor de la operación que realizó aquí arriba. Entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer nosotros. Por medio de un algoritmo tomamos datos y los transformamos en información. Y aquí nos sale el concepto de lo que es información. La información es el conjunto ordenado de datos para dar respuesta a un problema dado o un problema planteado. ¿Okay? Nosotros vamos a organizar los datos para poder devolverle información útil a los usuarios. Entonces eso lo vamos a hacer empleando algoritmos. Para eso vamos a utilizar una aplicación que ustedes tienen que ya deberían haberla descargado. Si no la han descargado, en el módulo 1 la van a conseguir.
en un paquete de datos que están allí, una herramienta llamada PCInt. Anteriormente esto se podía hacer a mano, se podía hacer, digamos, escrito en papel, pero en la actualidad está esta aplicación que la utilizan muchas universidades para el tema de enseñar algoritmia. Esta es una herramienta que me permite escribir instrucciones en lenguaje natural, o sea, en nuestro caso sería en español, y que la aplicación te permita simular algo muy parecido a lo que harían los lenguajes de programación, o sea, tomar esa información que tú estás dando allí y transformarla en resultados, en mensajes por pantalla, en variables, en constantes. ¿Okay? Eso lo vamos a estar trabajando con esta herramienta. Entonces es una herramienta para asistir a los estudiantes en los primeros pasos de programación, pues va orientado más que todo a esto, a esas primeras impresiones sobre lo que es la algoritmia computacional, y minimiza un poco el tema de los errores que puedan tener ustedes, porque la herramienta nos colorea las palabras clave, o sea, nos va a dibujar en pantalla muy parecido a como hacen actualmente los editores de programación. ¿Okay? Entonces, digamos que de una forma se van a familiarizar bastante con lo que es el tema de la algoritmia. ¿Qué es el código fuente? Que también estuvimos hablando de él. Bueno, esto que ven aquí al lado es el código fuente de un archivo HTML. Okay, nosotros tenemos aquí una serie de palabras que van coloreadas, si se fijan, tienen un color, que son palabras reservadas del lenguaje. O sea, el lenguaje cuando lee esto se va a dar cuenta de que aquí tenemos una etiqueta, de que tenemos un atributo, que tenemos propiedades, que tenemos una serie de instrucciones adicionales para darle un efecto visual a ese sitio web, a esa página, ¿no? Entonces, el código fuente lo que es el archivo como tal, donde están las instrucciones que nosotros como programador hemos colocado o hemos desarrollado. ¿Okay? Ya nosotros empleando un lenguaje hemos agregado una serie de instrucciones y el sistema, dependiendo de si es un lenguaje de programación compilado o un lenguaje de programación interpretado, me va a arrojar el resultado de nuestra aplicación. En este caso, esto es el código fuente de un archivo HTML. Esto lo vamos a ver en el módulo 2. Vamos a estar trabajando con HTML. Por ahora vamos a estar trabajando con algoritmos durante este primer módulo. ¿Qué pasos necesitamos nosotros para hacer un algoritmo, por ejemplo, como este? Bueno, nosotros lo primero que tenemos es que definir el problema. Cuando nosotros nos dan un requerimiento, por ejemplo, como les mencioné, yo necesito que ustedes elaboren un sistema que sume dos números. Bueno, lo primero que ustedes van a hacer es analizar el problema. Van a decir, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué necesito yo para sumar? Bueno, el mismo planteamiento, la misma consigna me está dando lo que me están pidiendo. Me dicen que quieren sumar dos números, más sin embargo no se está diciendo qué número. Entonces, ¿qué significa? Que yo necesito pedir por medio del teclado, por medio del mouse o por medio de algún dispositivo de entrada que ingresen cuál es el número que voy a sumar. Eso es lo primero que veo. Si el planteamiento no me da un número en específico o no me da algo en específico, yo necesito ya de una vez considerar de que esto es algo dinámico. O sea, según la persona que vaya a utilizar ese algoritmo que yo estoy haciendo, me tiene que ingresar los dos números que esa persona quiere sumar. Entonces, ya por allí tenemos algo que analizamos y lo sacamos del mismo planteamiento. Me dice que es una operación de suma. Bueno, el operador que yo necesito utilizar es el operador de suma, que eso lo vamos a ver la siguiente clase que van a ver esta semana. Precisamente vamos a hablar de lo que son los operadores, de cuáles son los operadores que se utilizan y que vamos a utilizar en la parte de PCInt y cómo lo vamos a empezar a armar.
¿ok? Pero básicamente necesitaríamos un operador. Si yo voy a hacer esto en papel, yo escribiría el número que voy a sumar, coloco el símbolo de más, coloco el otro número, coloco un símbolo de igual, que lo que me está diciendo es la igualdad, o sea, cuál va a ser el resultado, y luego coloco el resultado que me dé esa operación. Lo mismo vamos a hacer acá en PCInt. O sea, nosotros vamos a tener un conjunto de datos y esos datos van a hacer alguna operación. Luego de eso, que nos definen el problema, nos dan nuestros parámetros, lo analizamos y damos la respuesta, planteamos la solución. En este caso de la suma es muy sencillo, solamente decimos, bueno, tengo que pedir dos números, esos dos números luego los tomo, le agrego el operador de suma y luego muestro por pantalla la respuesta. Esa sería la solución de ese problema, que es algo muy simple. Luego codificamos eso en un lenguaje de programación. En nuestro caso estaríamos trabajando, como dije, en primera instancia con PCInt, en lenguaje natural. Fíjense que se escriben son palabras en lenguaje español, o sea, no hay nada raro. Solamente le colocamos nombres a donde va a estar guardados los valores, pero esos nombres puede ser cualquiera. Yo les recomiendo que al momento de que vayamos a codificar algo, le coloquen en un principio nombres reales. Por ejemplo, si ustedes le dicen dos números, entonces pónganle número 1, número 2. ¿Me entienden? Porque si colocan el nombre así va a ser más fácil para ustedes entender qué es lo que están haciendo, poniéndole nombres completos. Ya después que se sientan más cómodos con el proceso de desarrollo, pueden tranquilamente agregar caracteres mnemotécnicos, o sea, pueden abreviar esos nombres, pero inicialmente yo recomiendo que coloquen nombres enteros. Es importante que en la parte de codificación los nombres o las variables no deben tener espacios. Eso es muy importante. Ningún lenguaje de programación te acepta espacios en las variables, porque entonces va a tomar eso como dos valores distintos. Si yo separo con un espacio, es como que si tuviera dos instrucciones. Entonces es importante que cuando coloquen un nombre y quieran separar, digamos, una palabra de otra, pueden usar el guión bajo, o pueden usar también lo que llamamos en programación camel case. Camel case es que yo puedo tomar, por ejemplo, si yo le voy a poner a una variable el nombre Ulises Hernández, yo escribo en minúsculas todo el nombre, o sea, Ulises, y la primera letra de la segunda palabra que voy a colocar la coloco en mayúscula, todo pegado, todo junto. Entonces ahí vamos a ver una diferencia. Vemos el nombre Ulises, por ejemplo, y vemos la segunda palabra separada por una mayúscula. Esa también es una manera que pueden implementar para ese tema. De todas formas, en el ejercicio que vamos a ver en la semana, les voy a estar explicando esto mejor, porque lo vamos a estar viendo en práctica. ¿Okay? Y luego lo último que tenemos que hacer es probar el algoritmo. Nosotros tenemos que correr el algoritmo con diferentes valores para ver si esto se está ejecutando correctamente. ¿Por qué? Porque un algoritmo tiene que ejecutarse igual, o sea, tiene que hacer su misma función sin importar qué valor me pongan. Si yo pongo, por ejemplo, llego yo Ulises y pongo el valor 2 y pongo el valor 4 y estamos haciendo un algoritmo de suma, él tiene que sumar el 2 y el 4. Si viene, por ejemplo, Armando y coloca 20 más 5, él tiene que sumar el valor 25. O sea, la función que tiene ese algoritmo tiene que ser la misma sin importar el valor que nosotros pongamos. Si en algún momento nosotros ponemos un valor y el algoritmo detecta algo raro y me devuelve como respuesta algo diferente, es porque cometimos un error al momento de elaborar el algoritmo. ¿Okay? Entonces tenemos que revisar el código y ver por qué cuando yo meto este valor la operación hace otra cosa. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a depurar el código en búsqueda de cuál es el fallo que cometimos. Pero ya sería un error humano, o sea, un error de algo que hicimos en la operación que no está bien. Para los que no han instalado las aplicaciones,
entren al módulo 1, en la sección 1 y 2, van a conseguir los videos tutoriales de cómo instalar esto. En el video está un poco más extenso porque ese video también se utiliza para otro curso en donde vemos base de datos. ¿Okay? Entonces hay algunas aplicaciones que menciono allí que no están en el paquete que ustedes van a descargar. Así que no se preocupen por eso, solamente instalen las que están en el paquete porque son las que corresponden a este curso. ¿Okay? Eso es importante aclararlo. En la otra clase se me pasó por alto dejar eso claro. Pero estos dos videos iniciales están compartidos en ambos cursos porque es lo mismo. Vamos a instalar el servidor web y el entorno de desarrollo. Lo único que difiere es que en el caso de Webmaster se utilizan otras herramientas porque ahí vamos a aprender a desarrollar, se aprende a desarrollar reportes en PDF y todas estas cosas, entonces se necesitan otras aplicaciones. Pero para los efectos de nosotros, solamente lo que están en los paquetes de descarga, eso es lo que van a instalar. Vamos a dar un repaso aquí. Ok, ahora, para finalizar la clase, lo que van a hacer es... Ok, bien, acá vamos a finalizar con esta sesión de preguntas. Ok, yo voy a darles libertad pues para que cada uno avise por el chat que va a hablar, o sea, para que pida su turno. Y vamos a responder algunas de estas preguntas. Okay, a ver si les quedó claro o a ver qué entendieron cada uno de las cosas que se explicaron, ¿no? Vamos a poner acá. A ver, Armando, te puedes desmutear.